El siguiente invitado es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco. Actualmente es director médico del Centro de Salud Vital Suaizpe, en Navarra, reconocido como Centro de Salud por el Departamento de Salud de Navarra. También es docente del Máster de Medicina Naturista y Complementarias de la Universidad de Santiago de Compostela. Docente en la formación de especialista médico en Medicina y Enfermería Antroposófica. Autor de varios libros sobre salud, terapia emocional, nutrición y ayuno. Colaborador de diversas revistas especializadas a lo largo de estos años. Hoy nos hablará de el arte de saber alimentarte, desde una ciencia de la nutrición al arte de la alimentación. Os dejo con Carmelo Vizcarra. Buenas tardes. Y hoy, bueno, después de comer, que es un buen momento para la siesta, me toca hablar de comer. Ahora os diré lo que habéis comido mal antes, al mediodía. La idea en alimentación no es decir a la persona lo que tiene que comer, sino decir qué cualidades, qué cosas de la alimentación me favorecen o cuáles son las menos favorecedoras. Y cada uno es libre de elegir. Esa es la idea. No todos los comestibles, o sea, no todo lo que podemos comer e ingerir por la boca nos nutren o nos alimentan. Me acuerdo yo cuando era niño, las tiendas se llamaban tiendas de comestibles, ¿no? Porque había cosas para comer, desde el aceite a granel, el azúcar a granel, todo era a granel en ese sentido, ¿no? Y entonces, bueno, pues mi idea no es deciros lo que tenéis que comer, sino un poco desde mi experiencia o desde mi campo de la alimentación y de la nutrición, decir qué cosas favorecedoras de la salud aparecen en los alimentos. Por supuesto, hay una ciencia médica que es la ciencia de la nutrición, pero quizás hace falta elaborar el arte de la alimentación. Y hay muchas teorías y cada uno pues tiende a pensar de su experiencia. Yo os voy a hablar mucho de vivencias y de experiencias. Para mí, utilizo mucho en nutrición la medicina antroposófica, la medicina higienista, la medicina espagírica, todo eso que a mí me gusta llamar medicina tradicional de Occidente. De la misma manera que en Oriente hay su medicina, en Occidente también la ha habido. Los antiguos médicos aparecen entre los medas, que son los antiguos persas. Medicina viene de Meda y de hecho se conoce como las guerras médicas, las guerras que ocurrieron entre los antiguos iraníes, los antiguos persas y los helenos, los griegos. Pero de ahí surge la medicina, que de alguna manera es el arte de la intervención, el arte ante la enfermedad. Pero tenemos otro campo, que es la quimicina, las artes químicas que decían los griegos, que ellos aprendieron sobre todo en Kemia, que es la Tierra Negra. La Tierra Negra era Egipto. Entonces la quimicina, el arte de la quimicina, el arte de las curaciones químicas, que decían los antiguos griegos, ellos aprendieron en Kemia, en el antiguo Egipto, que significa la Tierra Negra. Los árabes, recogiendo esa tradición, le ponen la palabra al por delante y entonces aparece la alquimicina, la alquimia, la alquimia y posteriormente la espagiria, que es una de las grandes medicinas. Espagiria significa solve, coagula, y a partir de ahí el cuerpo primero tiene que disolver los alimentos, tiene que digerirlos, tiene que extraer los campos morfogenéticos, los campos energéticos, los campos etéricos, y a partir de ahí yo me estoy alimentando. No solamente me alimento de las calorías. Las calorías quizás es una de las cosas más estudiadas en alimentación, pero me estoy alimentando del color, me estoy alimentando del aroma, me estoy alimentando de la forma. Porque cuando yo como una manzana, no solamente estoy comiendo las calorías, estoy comiendo aquello que hace que eso sea una manzana y no sea una pera. Y cuando yo como una pera, estoy comiendo aquello que eso hace que eso sea una pera y no una lechuga, y así sucesivamente. Eso es lo que estoy comiendo.
Todavía no tenemos aparatos para medir el campo energético, el campo etérico, el campo de conciencia de ese alimento, pero eso estoy aportando. Y cuando yo como, no solamente alimento mi cuerpo físico estoy indicando. Todas las grandes tradiciones de Occidente y de Oriente hablan de 7 cuerpos. Y ahora diréis, pues sí, pues si me dices que tengo que cuidar a 7 cuerpos o dar de comer a 7 cuerpos, pues me voy a poner a comer todo el día, ¿no? Entonces, verdaderamente no solamente alimentamos al cuerpo físico, alimentamos al cuerpo energético, al cuerpo etérico de las antiguas tradiciones, alimentamos al cuerpo astral, al cuerpo emocional, al cuerpo sintiente, alimentamos al yo, a la conciencia, y dicen las antiguas tradiciones que 3 cuerpos superiores, 3 cuerpos espirituales también pueden ser alimentados. En latín hay ese dicho que lo decimos muchas veces, luego lo tenemos muy en cuenta pocas veces, que es mens sana in corpore sano, mente sana en cuerpo sano. Entonces a mí que me toca en este momento hablar de una alimentación sana, no solamente para alimentarnos bien físicamente, sino para pensar bien, para sentir bien, para estar profundamente espiritual en contacto con mi interior y con la naturaleza. Todo eso me sirve, el color, los pigmentos naturales, las formas de los alimentos que estoy ingiriendo. No podemos ser reduccionistas y pensar que en la lechuga solo hay unas vitaminas y unas pocas calorías y un montón de agua. No, ese agua es vitalizada, esas calorías contienen una energía muy profunda. Esa forma de la lechuga y esa clorofila, que no es más que la que capta la luz solar, estoy ingiriendo cuando yo estoy conscientemente comiendo. No solamente es importante lo que como, sino cómo como. A los que estáis escribiendo, la primera con acento y la segunda sin acento. Yo suelo decir que todos, incluso las personas en consulta a veces me dicen que yo no como frutas, no, es que no puedo con ellas, no me gustan, ¿no? Yo siempre suelo decir que hay una fruta que sí se come, es comerse el coco. La fruta más comida entre las personas, entre la mayoría, ¿no? También hacemos lo contrario, comemos mucho para no comernos el coco. No comemos por sustancias nutritivas, no comemos por necesidades alimenticias, no comemos por alimentar al cuerpo, sino por intentar aquietar la mente. Para mí hay 3 maneras de aquietar la mente: respiración profunda, ejercicio, movimiento y comer mucho. Las 2 primeras son sanas, respiración profunda, respiración consciente. El cerebro es el órgano que más oxígeno necesita en relación a su peso. Entonces una respiración consciente y profunda aquieta la mente. Un movimiento, el ejercicio, el contacto con la naturaleza, aquieta la mente. A mí me suele gustar decir que cuando el cuerpo se para, la mente se dispara. Cuando el cuerpo se cansa, la mente descansa. Entonces cuando el cuerpo está descansando, a veces, cuando nos paramos, toda la energía se disloca hacia el cerebro, hacia la cabeza y empezamos a pensar. No considero que sea el cerebro el que piensa, no. Yo creo que esto es un poco algo a reintegrar de otra manera en la naturaleza y en la vida. Es el cuerpo mental el que está pensando y el cerebro no es más que un instrumento. De tal manera que cuando vemos la televisión, no es la televisión, las imágenes de la televisión lo que estamos viendo, sino estamos viendo algo que capta la televisión de lo que está sucediendo. Pues en mí suceden los pensamientos en el cuerpo mental y el cerebro no es más que la televisión que capta esos pensamientos. Y no es el que crea la imagen, no es el que crea los pensamientos. En el siglo X hay una escuela que es muy reconocida en Europa, que es la escuela de Salerno. La escuela de Salerno dice, si te faltan médicos, sean médicos, tus médicos, estas 3 cosas: mente alegre, descanso y alimentación moderada. La escuela de Salerno es la escuela más importante de medicina en el siglo X. Ellos lo sabían. No hace falta ir al médico. A veces al médico hace falta cuando tenemos un dolor, cuando tenemos trastornos, cuando necesitamos algo que nos ayude o alguien que nos ayude. Pero la verdadera ayuda del médico no es curar, porque el médico no tiene capacidad de curar. Y ahora diréis, pues sí que he venido ya a una charla de un médico que me dice que no tiene capacidad de curar.
Pues, ¿qué más quisiéramos los médicos que tener capacidad de curar? La labor del médico no es curar. La labor del médico es poner en contacto a la persona con sus propias capacidades de autocuración. La palabra doctor no significa el que cura. La palabra doctor significa el que enseña. Por eso hay doctor en ciencias, hay doctor en historia, hay doctor en matemáticas. El doctor es el que sabe, y el que sabe ya ha incorporado a su vida y es capaz de enseñar. Entonces el médico no es el que cura, sino el médico es el que enseña o el que acompaña a la persona mientras la curación se hace posible. Von Weizsäcker, el de la antropología médica, no antroposofía, sino antropología médica, decía que el médico tiene que ser un compañero itinerante mientras la persona despierta en sí las grandes capacidades de autocuración. Ross Carballo, un compatriota vuestro, que murió hace unos años, hace unas décadas, experto de la Organización Mundial de la Salud en el campo de la psicosomática, decía que cuando el paciente o el enfermo se ve acompañado, se ve ayudado, se ve escuchado por el médico, entonces despierta todas las grandes capacidades de autocuración. Esto es lo que hace el médico. El médico del futuro será el que sepa poner en contacto a la persona con sus propias capacidades de autocuración. Y el médico del futuro será el que escuche no solamente lo que le dice el paciente a la consulta, sino verdaderamente el que es capaz de escuchar lo que el paciente no cuenta. Porque lo que no cuenta el paciente lo cuenta a través de su constitución, de su carácter, de su constitución corporal, como lo vio Wilhelm Reich, o lo dice a través de la enfermedad. O sea, a través de la enfermedad decimos lo no vivido, lo no dicho, lo no expresado. Aquello que no está integrado en nuestra vida es en un intento de integrarse a través de la enfermedad. La palabra enfermedad viene de infirmus, algo que no está firme, algo que no está centrado, algo que no está en equilibrio. La palabra in por delante suele definir lo contrario de lo que va a continuación, ¿no? Si pongo sano, el in por delante, insano es justo lo contrario de sano. Si yo pongo humano, el in por delante, inhumano es justo lo contrario de humano. Si pongo salud con mayúsculas, pongo el in por delante y tengo el insalud. Que como su propia palabra lo dice, es la negación de la salud. Entonces el médico, además de saber de enfermedad, además de saber el diagnóstico de la enfermedad, a saber el pronóstico de la enfermedad, tiene que saber especialmente favorecer la salud. Un arte especialmente del médico tiene que ser saber cómo transmitir a la persona un diagnóstico, el peor de los diagnósticos, y que eso no le derrumbe, sino que sea un reto a través del cual salir más fortalecido. La enfermedad viene a hacernos fuertes. A ver, como se suele decir popularmente, lo que no mata nos hace fuertes, no. Lo que no mata engorda es otro dicho. Lo que no nos mata nos hace fuertes. Esto es un poco parte del proceso de enfermedad, porque la enfermedad lleva conciencia a zonas de las que no somos conscientes. Rudolf Steiner, el que inició toda una corriente de la antroposofía o el movimiento un poco de conocimiento del ser humano, que curiosamente es mañana cuando es el aniversario de su muerte. Murió el 30 de marzo de 1925. Decía que el ser humano no ha venido a transmitir convicciones, sino a despertar capacidades. Y estaba hablando a los pedagogos, estaba hablando a los maestros, pero bueno, el médico es también parte de esa pedagogía, una educación para la salud que hace falta desde los niños pequeños. Un niño pequeño que estudia los ríos y las montañas de África y de América tiene que saber conocer en sí mismo quién es él, y quién es él en todos los 7 cuerpos, ¿no? O sea que en vez de 6 años de carrera en medicina harían falta 42, 6 por 7... En un principio en alimentación se habló de proteínas, protos primero, y entonces se creía que las proteínas era lo único necesario y se habló de proteínas. Se descubrieron también los lípidos y los hidratos de carbono. Es lo que en nutrición se conoce como los principios inmediatos. Pero luego aparecieron ciertas sustancias en tan pequeñitas cantidades
como son las vitaminas, los minerales y los oligoelementos, que se vieron que también eran muy importantes. Verdaderamente, cuando la homeopatía dicen que no funciona, estaríamos negando el funcionamiento de las vitaminas, de las hormonas, de los enzimas, de los minerales, de los oligoelementos que hay en el cuerpo, porque hay a nivel de miligramos o microgramos. O sea, la vitamina B12 es tan poca la cantidad que necesita el cuerpo que prácticamente con unos pocos microgramos, no estoy hablando de miligramos, unos cuantos microgramos al día ya es suficiente. Entonces, eso es homeopatía, eso es homeopatía. Entonces, estoy diciendo esto porque como hay una campaña en contra de la homeopatía, de las diluciones homeopáticas, sin darse cuenta de que cuando alguien trabaja con esta serie de remedios no está utilizando la sustancia, sino está utilizando la esencia. No es sustancia, es esencia. Y es el arte de extraer esa esencia que está detrás de esos procesos que llamamos minerales, animales o vegetales, es lo que hace el estudio del ser humano. Desde la medicina antroposófica consideramos que el ser humano ha interiorizado como órganos los mismos procesos que en la naturaleza hay como minerales, como vegetales y como animales. Si un órgano en mí está enfermo, voy a utilizar minerales o voy a utilizar vegetales de la naturaleza que sepan cumplir y que hayan desarrollado muy bien cumplir ese mismo proceso o función que está fallando en mí como ese órgano. Por ejemplo, las plantas amargas están cumpliendo en la naturaleza la misma función que el hígado en mí. A veces decimos amargo como la hiel, la amargura de la vida. Eso es la hiel, eso es la bilis, es el carácter biliar o el carácter colérico, que es parte del proceso de curación. Se tiene que reequilibrar y las plantas amargas de la naturaleza son como un modelo, como un nutrir al cuerpo para que todo el proceso hepático biliar se ponga en marcha el proceso de curación. Eso es lo que hacen también las plantas. En un principio, los principios inmediatos, en un segundo lugar, vitaminas, minerales, oligoelementos, en un tercer tiempo, los antioxidantes. Ahora mismo se está hablando mucho de antioxidantes. Los antioxidantes aparecen en el color. Yo, con mucha frecuencia, a la gente en consulta les suelo decir, comer color, come color. Da color a tu vida, da color a las ensaladas, come colores diferentes y verás que cada color va a aportar aquellos procesos que tú necesitas. Y déjale que al cuerpo, en ese gran transformador de la materia y de la energía, que él sepa extraer de cada planta, de cada sustancia, lo que él necesita, porque él ya sabe lo que necesita. El médico interior sabe cómo curarse, que es el que se pone en marcha cuando tú te haces una herida o te rompes un pie. Un traumatólogo no cura. Si hay algún traumatólogo a la sala, sabe que el traumatólogo no cura. El traumatólogo es el especialista, y menos mal que los hay, y que los hay muy buenos, de poner el hueso en su sitio para que el cuerpo lo cure. La capacidad de curación es inherente al organismo vivo y es inherente a la armonía que nosotros manifestamos con nuestro interior, con el microcosmos y con el exterior, con el macrocosmos. El médico antiguo no intentaba aliviar los síntomas de la enfermedad. El médico antiguo consideraba que la enfermedad no era más que una disarmonía con la naturaleza interior y con la naturaleza exterior. Y a partir de ahí intentaba que la persona se armonizara con la naturaleza. Y entonces la curación es posible. O sea, curar es completar aquello que me falta. Bueno, yo vengo de una tierra que hasta el equipo de fútbol de la ciudad más cercana, donde paso medio año, los 6 segundos meses del año, hasta el equipo de fútbol tiene el nombre de Salud. Para los que no sepáis, y yo creo que habrá poca gente que sepa de esto, Osasuna significa salud. Pero curiosamente Osasuna, en euskera Osasuna viene de la misma raíz que Osatu, que es a la vez curar y a la vez completar. O sea, nos completamos y en el completarnos, en el integrar las sombras, en el integrar lo que todavía no soy, me estoy curando. Esa es la curación, la verdadera curación. El ser humano es de los seres más incompletos de la naturaleza, pero por suerte podemos completarnos mucho, entre otras cosas viniendo a congresos como este. Pero bueno, esto
esta información que pasa primero por los oídos y que luego pasa por toda la zona del cuerpo mental o del cerebro, tiene que integrarse. Nos tenemos que integrar. No enseñamos más que lo que ya sabemos y sobre todo lo que ya vivimos. La palabra sabiduría no solamente significa saber. El sabio no solamente sabe, sino además saborea lo que sabe. El inteligente sabe muchas cosas, pero no sabe qué hacer con ellas. Y a veces saber y no hacer es mejor no saber. O sea que el saber nos da responsabilidad, nos da más responsabilidad. Pero bueno, responsabilidad es la capacidad de dar respuestas. Antioxidantes, pero en el futuro, el médico del futuro sabrá poner forma y color de los alimentos a cada enfermedad. Esto será el médico del futuro también lo que sepamos hacer. O sea que en las próximas charlas os hablaré un poquito más. En la base, las frutas, las verduras, hay muchas pirámides de alimentación, ¿eh? Para mí, las más importantes son las que en la base están las frutas y las verduras, el color de los alimentos, la energía de los alimentos, la energía destilada de los 4 elementos, de la tierra, del agua, del aire y del sol. Una persona sin comer puede estar semanas, una persona sin beber, días, una persona sin respirar, ¿cuántas horas? 5 minutos. El cerebro se para a los 5 minutos. Una persona sin sol puede estar nada. Millonésima de segundo, yo diría, y nuestro cuerpo, nuestra conciencia y nuestro amor, inteligencia profunda desaparecería. Somos luz transformada, somos luz materializada. No somos más que conciencia, espíritus, caminando sobre 2 piernas. A veces tropezando. Y en el tropezar aprendemos. Como decía Jung, el error es tan importante como el acierto, porque en el error y en el aceptar ese error yo voy aprendiendo dónde no poner otra vez la pata en el agujero. Esta diapositiva es muy curiosa porque es de la Clínica Mayo. La Clínica Mayo, que es una de las más importantes en Estados Unidos, en la base de la pirámide nutritiva pone la fruta y la verdura. Es curioso. Hay otros que ponen cereales y cereales y cereales. Para mí, la fruta y la verdura ecológicamente, el gasto ecológico cuando nosotros comemos frutas es el mínimo que es posible. O sea, la fruta cae del árbol para que nosotros la comamos. Y luego, permitirme esto en este momento, si nosotros vamos al monte, si hiciéramos de vientre en el monte, haríamos de intermediarios para plantar esa semilla. Ahora ya no, pero eso es la interdependencia de la vida, la interdependencia de todo lo vivo, de todo lo que hay en la vida. Y el círculo siempre se completa. Y la energía siempre circula en círculo, como dice, circular, la energía circula, si circula es en círculo, no puede circular de otra manera en línea recta. Estoy comiendo forma, color, estoy comiendo energía. Estoy comiendo campos de luz, estoy comiendo luz materializada, energía extraída. El prana, el ki, el chi, el elan vital, el orgón, todas esos nombres que se le ha ido dando a lo largo de la humanidad. Desde el color rojo hasta el color violeta. Dicen los arqueólogos que el color violeta es el último de los colores aparecidos en el planeta Tierra. O sea, en las capas superiores de la Tierra, en los yacimientos arqueológicos, en las capas de abajo no hay colores violeta. O sea, de la misma manera que nosotros estamos evolucionando, la Tierra también está evolucionando. La Tierra está evolucionando y está caminando hacia la conciencia, hacia la profundidad, hacia el ser humano. Y no podemos olvidar eso y saber que las enfermedades de la Edad Media, además de hablar de cómo comían las personas o qué no tenían para comer y la falta de higiene, también estaba hablando de que la conciencia de la Tierra estaba en un nivel diferente al que está ahora. Y ahora aparecen otras enfermedades. Aquellas enfermedades desaparecieron sin intervención de la medicina. La peste bubónica, la fiebre amarilla, el cólera. Muchas de aquellas enfermedades que diezmaban Europa, todas aquellas pestes, la lepra, desaparecieron. ¿Por qué? ¿Por la intervención médica? No, porque la higiene ha ido conquistando poco a poco el campo hacia la salud. Y ha hecho mucho más. Yo considero que los médicos, incluido yo,
la lavadora y el frigorífico por nuestra salud que muchos médicos. O sea, gracias a la lavadora, las mujeres, los hombres, no tenemos que ir a lavar al río la ropa. Pero yo me acuerdo que mi madre muchas veces me contaba que con 12 años iba con el cesto de la ropa a lavar el río, en verano y en invierno. Os estoy hablando de Durango, Vizcaya. O sea, que en el invierno aquello era causante de muchas enfermedades. Y el frigorífico lo mismo, nos hace que el alimento permanezca en el frío y se mantenga más tiempo, porque con el calor se descompone. Entonces el frigorífico también ha jugado una base importante en el mantenimiento de la salud o en la recuperación de la salud. O sea, doctor frigorífico y doctor lavadora. Doctor frigorífico y doctora lavadora. No es el aparato digestivo el que digiere los alimentos. Soy yo el que digiere los alimentos a través de mi aparato digestivo. Y si un día estoy tranquilo, la digestión es perfecta. Si un día estoy en desamor, en desencuentro, con rabia, con frustración, con estrés, la digestión no puede ser en buenas condiciones. Y entonces yo soy el que digiero y es mi aparato digestivo el que me facilita la digestión. Pensar, como los libros de medicina, que el aparato digestivo digiere, no. Tú quita un aparato digestivo y déjalo ahí, a ver si es capaz de digerir. No, por lo menos hasta ahora no puede. Por supuesto, como os decía antes, no comemos por necesidades nutritivas, sino comemos por vacíos emocionales, desamores, desencuentros, me falta, y noto un vacío, y noto un nudo en la boca del estómago, y en el hecho de comer intento tapar ese vacío, intento aquietar ese ruido mental, y al final es un intento no válido, porque un intento, como dicen los chamanes, es necesario para la vida. El intento, la intención es importante. Quizás mucho más importante de lo que sabemos es el intento de poner en movimiento lo que ya sabemos, porque lo que ya sabemos estamos descubriendo. Poco a poco está viniendo del mundo, de la parte no vista del ser humano o de la vida, está viniendo lo que nosotros vamos a aprender. Una de las cosas más bonitas que dice Rudolf Steiner es que cuando una persona descubre algo, no está él descubriendo ese algo, sino está cogiendo toda la inquietud que hay en el inconsciente colectivo de esta cultura o de esa época de la humanidad en la zona donde él vive y lo está sacando a la luz, lo está aflorando. Esto es. Mozart, cuando dicen que a los 3 o 4 años tocaba especialmente bien, no estaba tocando su música. Él era canal, era medium, a través del cual la música se realizaba. Y al aquietar la mente, la música se realiza. Cada uno en vuestro color, en vuestro tono. Si sois músicos, haréis música. Si sois pintores, no haréis música, haréis pintura. Si sois doctores, pues intentaréis curar, que no vais a conseguirlo, pero podéis seguir ahí, ¿no? Entonces, de alguna manera, como dicen los orientales, cuando la mente entra en quietud, la mente refleja la mente universal. Entonces yo sé. Y no sé cómo sé, pero yo sé. A veces, esto lo decía incluso Freud, el del psicoanálisis, decía la atención flotante en medicina, es importante. Ante el paciente, atención flotante y esperar a que el cuerpo del paciente me dé su información. No lo que él habla, porque lo que él habla a veces es a veces es un mentirse a sí mismo, ¿no? Yo cuando digo, ¿y qué tal comes? Que ya no lo digo, ¿no? La pregunta, siempre me dicen, bien, muy bien, yo comer muy bien, no. Luego no les hago detallar lo que comen porque ya sé que ese bien todo es muy relativo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa atención flotante es importante. El otro día, en una charla en Santiago, y aquí hay alguien que me escuchó en Santiago, le decía que Freud no es el de los supermercados, es los supermercados Freud, sino Freud, el gran psicoanalista, ¿no? Bueno, ideas de Rudolf Steiner, al que le debemos muchos médicos y muchas personas que trabajamos en el campo de la salud. Él decía que nos alimentamos por las impresiones sensoriales, por los órganos de los sentidos, nos alimentamos por la respiración y nos alimentamos finalmente por lo que comemos. Y él decía que de lo que comemos, especialmente las proteínas, son las que van a parar y renovar el sistema nervioso central.
Y el resto muchas veces es el oxígeno del aire, en la nutrición del aire, el prana del aire, el ki, el chi, el orgón, el elan vital, todas esas energías que están ahí y que nos alimentan. Porque todos habréis conocido seguro que a un niño que no come nada y no para todo el día. ¿De qué se está alimentando? Pues también de las impresiones sensoriales, porque la capacidad de sorpresa del niño pequeño es enorme. Él vive de la capacidad de sorprenderse, se alimenta de todo. Y además no se come el coco, por lo menos hasta los 3 años. A partir de los 3 años empieza a comer el coco, porque a partir de los 3 años intenta no ser él, sino ser lo que los demás esperan de él. Y entonces empieza a enfermar. O sea, cuando queremos ser algo diferentes a lo que somos, estamos enfermando. Y ese decalaje, ese desfase entre lo que somos, entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, eso se traduce en enfermedad. Y la enfermedad no viene a fastidiarnos. La enfermedad, entre otras cosas, viene a hacernos conscientes, a sacar nuestras sombras, como decía el discípulo de Freud, Jung, Carl Gustav Jung, decía que la sombra es aquello de mí que no acepto, que no me gusta, y la enfermedad muchas veces saca a la luz las sombras. Hay algo que está desfasado, algo que está desequilibrado. Entonces, la enfermedad tiene su porqué y además la enfermedad tiene su para qué. Y no podemos olvidar que muchas personas ni tan siquiera quieren curarse, porque la enfermedad también da ganancias secundarias. No tienes que trabajar, te jubilan, te traen pasteles al hospital, te traen bombones de chocolate, aunque seas diabético. ¿Para qué me voy a curar si estoy bien donde estoy? La nutrición pues es el final, ingerimos, comemos, nos alimentamos de los 4 elementos, de la tierra, del agua, del aire y del sol. Del sol, energía solar, energía que nos alimenta y que nosotros comemos energía solar. Cuando comemos alimentos vegetales estamos comiendo energía solar. Cuando comemos carne no hay energía solar porque el animal ha consumido la energía solar de los alimentos vegetales que ha ingerido. Entonces, verdaderamente, si queréis comer energía solar, comer alimentos vegetales. Si alguien quiere comer alimentos de otro estilo, podéis comerlos. También nosotros los médicos tenemos que vivir. Y a veces si os cuidáis, si salís de la charla, si salís de la charla haciendo todo lo que yo os digo, no volvéis. Entonces, bueno, pues, para que pueda venir otro año, no hacerlo de todo, porque si no, si os cuidáis no vais a volver. Y la luna. Esto lo sabía muy bien en esta época, porque una de las energías que se recoge de la luna es el spiritus mundi. Los grandes alquimistas, los antiguos alquimistas, sabían que el rocío no es más que la extracción, lo que cae en las noches de luna llena o cercanas a la luna llena, en la época de Aries y de Tauro, es lo que ellos recogían el rocío como una especie de lienzos y ese rocío lo utilizaban para hacer sus grandes remedios, no superados todavía por la medicina convencional, porque ellos trabajaban con la energía, con la forma, con el espíritu profundo del spiritus mundi. Entonces, el rocío de la mañana, ellos utilizaban cuando alguien se estaba muriendo. Cuando un alquimista se estaba muriendo, sabía que lo que más disuelve es el spiritus mundi, el rocío. Y tomaban rocío para facilitar el proceso de la muerte. Podéis hacerlo, podéis recoger en Aries, en Tauro, en primavera, el rocío de la mañana y tenerlo ahí, porque igual algún día, en el momento que vuestro cuerpo quiera disolverse, entonces permitir que toda esa conciencia, esa energía, ese sentimiento se desprenda del cuerpo y estaría bien que los hospitales utilizaran lo que los antiguos alquimistas utilizaban para disolver el cuerpo, para permitir la conciencia y el espíritu separarse del cuerpo, el rocío. Pero roxis, en griego, significa energía. Y cuando el cura hacía esto con el hisopo, lo que hacía era rociar esa energía. Energía, conciencia. Son símbolos, son procesos, son conciencias. Muchas de estas cosas ya no sabemos por qué las hacemos, ¿no? Pero esos remedios espagiristas, esos remedios alquimistas antiguos, la palabra espagiria viene de Paracelso, que es el gran médico del siglo XVI, Spao, Giria o Gerein,
Yo no sé griego, pero me vais a permitir que diga más o menos la aproximación del significado. El significado de spagiria es solva y coagula, solva y coagula. Todo se disuelve y todo se coagula. Y la disolución es tan importante como la coagulación. Cuando dentro del vientre materno se unen óvulo y espermatozoide, empieza a formarse, a duplicarse, aparece la forma de mórula, porque nos recuerda a una mora, a estas moras de zarzamora, y aquello va creciendo. Pero en un momento no puede seguir creciendo más y lo que hay es una destrucción. Y en esa destrucción aparecen las cavidades internas. Y aparece la fase de gástrula, para los que sepáis de este tema. Entonces, coagula y solve. Las dos cosas son importantes. Porque si nuestro cuerpo no fuera capaz de disolver, nos convertiríamos poco a poco en una gran hamburguesa. Gracias a que se destruye y gracias a que hay órganos huecos, podemos interiorizar el mundo exterior. O sea, los órganos huecos permiten que el mundo exterior se haga interno en mí y me haga consciente de ello. Esos son los huecos que hay en nosotros en forma de órganos huecos. Que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento, decía el gran Hipócrates, o aparece en el Corpus Hippocraticus, ¿no? Que como sabéis está escrito por muchos médicos. Hipócrates no es más que otra vez un instrumento para dar cuerpo a esa gran sabiduría de aquel entonces. Y no podemos pensar que en aquel entonces no sabían nada, sabían de otra manera totalmente diferente. Tenía mucha más empatía, tenía mucha más intuición, tenía mucha más capacidad de sentir a la persona, de sentir el mundo y sus leyes, de sentir aquello que rige el mundo y sus leyes. Y es así. Nosotros ahora tenemos más mente racional, pero esa mente racional nos ha impedido demostrar y desarrollar lo que en medicina antroposófica decimos imaginación, inspiración e intuición. Imaginación es lo que un niño pequeño tiene cuando tiene 2 o 3 meses, 2 o 3 años. Tiene gran capacidad de imaginación. A los 3 años tiene gran capacidad de imaginación. Inspiración, como su propia palabra lo dice, tiene inspiración solamente el que inspira. O sea, el que respira. E intuición, que viene de latín intuire, significa mirar hacia el interior. O sea, esa es la profunda intuición. Y a veces te das cuenta que sabes algo que la persona necesita saber. Y entonces tú le dices. Pero eso lo saben muchas veces los niños de 3 o 4 años. Te dicen algo y dices, ¿a este quién le ha dicho que me diga esto? Él tiene conexión directa, no tiene el cerebro ni la mente que le produzca cortes circuitales con el mundo espiritual del que viene. Él está conectado totalmente y es instrumento de la vida, es canal de la vida. Él es medium de la vida. Y algunos medium de estos al final se convierten en médicos, porque la palabra médico también tiene que ver con medium. No somos los que curamos, sino somos el medio que acompañamos mientras la persona se va curando. El hombre es lo que come, decía Feuerbach, uno de los grandes filósofos, de los reconocidos filósofos. Quizás es una frase extrema, pero sí es verdad que lo que comemos también tiene que ver con lo que sentimos, con lo que pensamos, con nuestras relaciones humanas, ¿no? De hecho, la palabra comunión es de comer en común, de poner en común, ¿no? Ahora ya estas cosas no se hacen mucho, pero ahora lo que se hace es sentarte en un banco, en un banquete, Eso significa que te sientas en un banco hasta que las patas del banco no puedan contigo de tanto comer, de tanto ingerir. ¿Qué comer? O comer o no comer sería la cuestión, ¿no? La cuestión, ¿qué comer? Las calorías, como os estoy diciendo a lo largo de la charla, es un índice de cantidad, pero la calidad es otra cosa totalmente diferente. La calidad es algo que tiene que ver con la forma, con el color, con la intención, con la atención que pone el cocinero o la cocinera al cocinar. Porque nosotros impregnamos al alimento con aquello que somos o aquello que no somos. Cuando alguien cocina con la misma receta una persona de otra, al final lo que estáis comiendo no tiene nada que ver lo que cocina una con lo que cocina la otra. Entonces estamos poniendo intención, estamos poniendo atención, estamos poniendo acompañamiento, estamos sirviendo de alguna manera a los seres humanos. La nueva cadena de la evolución según
según Darwin 2. Vamos en ese camino. Darwin 2 da este proceso de evolución, desde el hombre primitivo al hombre donus. Hombre donus y hombre Coca-Cola. Incluido hombre y mujer, ¿eh? Aquí no soy yo... no, que no me diga nadie que hombre y mujer, mujer y hombre, ¿no? Porque cada uno de nosotros tenemos animus, que es la parte masculina, y tenemos ánima, que es la parte femenina. Como decía Jung, el mejor casamiento, el mejor banquete que podemos hacer es en nuestro propio casamiento, de casar el ánimas que hay en mí, que es la parte femenina, con el animus que hay en mí, que es mi parte masculina. Y para esto no hace falta papeles. Aunque los hayas perdido, aunque seas un sin papeles, también te podemos casar. Procesos digestivos, vencer, esto es ideas de Rudolf Steiner, quien sacó a la luz muchas cosas que estaban ahí semiocultas y que ahora cada vez más salen estas cosas que han estado semiocultas, salen más a la luz. Lo hermético, Hermes era el dios griego de lo no conocido, de lo oscuro, de lo que está detrás del velo, y lo hermético ahora se está haciendo a la luz. Es quizás un buen momento para sacar a la luz algo que estaba hermético, herméticamente cerrado, ¿no? Que viene de Hermes. Hermes es Mercurio, ¿eh? y es Micael para los cristianos. Es el que aporta luz, el que va dando luz. Es aquello que cura, ¿eh? O Micael o Rafael también, que decían que ese era el ángel sanador, ¿eh? Bueno, alguno de ellos, a él. Pongo a él y hasta cualquiera de ellos elegir. De alguna manera, cuando digerimos los alimentos, vencemos la naturaleza extraña del alimento. Por muy sano que sea el alimento, no puede entrar y penetrar directamente en mi sangre. Si yo cojo un zumo y me hago un zumo de zanahorias y me inyecto directamente a la sangre, eso es muy tóxico. Eso tiene que ir siguiendo el protocolo. Y entonces, cuando llegue al aparato digestivo, al estómago, al digestivo, se va digiriendo y entonces ya primero se destruye. Se quita la impronta de dónde viene, se quita el recuerdo de dónde viene y se extrae la energía que hay oculto en la forma material de las cosas. Los chamanes saben y dicen que el mundo visible es el tonal y el mundo invisible es el nahual. El nogal iba a decir, no, pero es el nahual, ¿eh? El nahual es el mundo que mueve los hilos para que el tonal se exprese como es. Entonces, de alguna manera, nosotros recogemos ese nahual, recogemos esa energía cuando digerimos el color rojo de la remolacha roja o el color blanco del plátano que estamos comiendo. Ese campo de luz y de energía está entrando dentro de mí. Sobre todo cuando como conscientemente. Y comer conscientemente significa apagando la tele. A veces, claro, porque ahí te juegas un corte de digestión. Porque las noticias son malas noticias y las malas noticias está demostrado que lo que produce es un corte de digestión. Y finalmente lo que hacemos es humanizar. Yo humanizo, como yo, Carmelo, los alimentos que estoy ingiriendo cuando estoy tranquilo y cuando como conscientemente. Y Juanita, Pepa o Florencia está haciendo lo mismo, pero está humanizando como ella sabe o como su organismo sabe. Entonces, cada uno de nosotros hacemos nuestros propios órganos y tejidos, especialmente a partir de los 7 años. En el segundo septenio se dice, para mí yo lo pienso así, empezamos a construir nuestros propios tejidos, nuestros propios órganos. Hasta entonces hemos vivido de herencia, de heredados. Muchos siguen viviendo a los 35 años también de herencia, viviendo en la casa de sus padres, que también hoy esto habría que alargar los septenios hasta el quinto septenio. Hay gente que vive de su herencia, ¿no? De la herencia recibida, ¿no? Claro, muchas veces consideramos que la enfermedad es cuestión genética, es cuestión de mala suerte, cuestión de Dios lo ha querido, cuestión de ¿qué le vamos a hacer? Te ha tocado. La lotería toca a unos, a ti te toca la enfermedad, por lo menos te toca algo, te toca la pedrea, ¿no? Entonces, tus padres o los padres de tu vecino le han heredado 5 chalets en la Costa Brava y 3 cerca de las Islas Cíes,
y yo, pobrecito, a mí me han heredado la diabetes. Y digo, bueno, pues también está bien, ¿no? No, heredamos la disposición, heredamos la predisposición. O sea, de alguna manera está en nosotros que esa disposición, esa genética, se manifieste o no. Estamos hablando de lo que hoy en día se va a hablar cada vez más, de epigenética. O sea, todo el medio alrededor que hace que esos genes se expresen o no. O sea, que alguien le diagnostiquen que tiene un gen X4788, parece una quiniela, y que le digan que igual puede tener un cáncer y que le quitan el pecho por eso, o que le quitan los dos, sí, pero igual no. Esto no es heredado. Heredas la predisposición, pero está en ti, está en ti que no te quiten los dos pechos, por favor. Que las amazonas solamente que se vean en las películas. ¿Sabéis de quién estoy hablando, no? Que podemos hacer mucho por nosotros, podemos hacer mucho por nuestra salud. No tenemos que estar en manos del médico, no podemos dejarnos en manos del médico. No debemos de ser pacientes, debemos de ser actuantes. La palabra paciente está bien, cuando un dolor ten paciencia, pero no seas paciente y te dejes, sino ¿qué es lo que puedo hacer para curarme? Sea actuante ante la enfermedad. Formas, color, muchas formas en espiral, ¿no? En medicina antroposófica consideramos que los vegetales son campos en espiral, con una forma y un color. Hay un campo en espiral en su interior, que es además, la espiral tiene que ver con la vida, ¿no? Y tiene que ver con lo espiritual. Porque la palabra espir tiene que ver con espíritus, tiene que ver con espirar también, y tiene que ver con ser lo que yo soy. Y a veces viene la enfermedad para que tú te permitas a ti mismo descansar, para que a ti mismo te permitas decir no, ya vale, ya basta, no doy más. Y esto seguro que os sonará a más de una, a más de uno, ¿no? Con la enfermedad tú te permites decir no me deis más la lata, no me pidáis más, no quiero dar más, quiero darme a mí mismo. Cuídate, cuidador. O yo cuido y no me descuido. Yo cuido y no me descuido, porque si me descuido me van a tener que cuidar. Es un equilibrio, es el solve y coagula otra vez más. Es el ánimos y el ánima, la noche y el día, lo femenino y lo masculino. Es eso, es la luna y el sol. Formas energéticas diferentes, sustancias en crecimiento, colores, energías, minerales, enzimas, vida. Y cuando estoy comiendo estas formas de espiral que aparecen en la naturaleza, Van Gogh lo supo ver. Cuando decimos que Van Gogh tuvo un proceso esquizofrénico, un proceso mental, tenemos que ver que él supo ver detrás del espejo o detrás del velo de Isis y supo ver lo que hay detrás de la forma, detrás de la materia. Porque en el ángulo izquierdo de esta diapositiva, en el cuadro de la noche, o más o menos se titula así, de la noche de Van Gogh, veréis el yin y el yang, el sol ve coagula, las formas en espiral. Esto es lo que vio Van Gogh. Pero en la naturaleza lo vemos muchas veces. El símbolo que estáis utilizando aquí los organizadores, José Luis, Pilar, a los que les agradezco mucho haber llegado hasta aquí y de habernos reunido a todos, es un símbolo de energía en espiral. Es un símbolo de la vida, es un símbolo de procesos de vida. En vosotros está elegir los colores anteriores o estos colores. Ahora, estos colores no os equivoquéis de color. Y cuando leáis, no sé ni quién lo decía, pero como lo que sabemos, lo sabemos todos los seres humanos, alguien decía que es muy peligroso leer libros de salud porque una errata de imprenta puede ser mortal. Los huracanes son formas en espiral, campos energéticos, procesos, energías, sistemas. Ingerimos color, ingerimos
Y os voy a dar en 5 minutos un poco recomendaciones básicas, ¿eh? Yo no soy de aquellos que utilizo para leer, no me gusta, ¿no? Más lo estoy mirando para saber dónde voy, ¿no? Y de vez en cuando para recordarme que estoy hablando de alimentación. que es lo que los organizadores me pidieron, ¿no? Porque puedo hablar de otras cosas, pero hoy toca de alimentación. Comer frutas y verduras varias veces al día, pero esto ya lo dice la OMS, comer al menos 5 piezas de fruta. Es importante, porque la fruta tiene esa energía, y además es curioso porque la fruta y la verdura tienen una composición en agua mucho mayor que el agua de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las frutas, los alimentos mejores? Para mí los que contienen más cantidad de agua que incluso nuestro cuerpo. Se considera que el cuerpo tiene un 70% de agua. Pues más de esa cantidad es importante. Alimentos crudos, alimentos no procesados. Yo me acuerdo cuando vivía mi abuela, no había alimentos procesados. Lo más que ocurría es que ella hacía queso en casa con la leche de la vaca, recién ordeñada y en caliente, ¿no? Eso era el procesamiento mayor. Hoy en día todo está procesado, todo está industrializado, todo está refinado, ha perdido la vitalidad durante toda esa cadena de industrialización. Esto es lo que ocurre con los alimentos procesados. Disminuir las proteínas de origen animal, porque los animales son seres sintientes, como dicen los budistas. Y un ser sintiente que ha impregnado con su sentir todas sus fibras musculares, todas sus fibras a nivel de órganos, tenemos que tener en cuenta que parte de esa impresión también entra en nosotros. Es así. Viví durante 20 y tantos años en un barrio en Durango, en Vizcaya, que se llama Matadero. Y a las 4:30 de la mañana yo me despertaba cuando los chillidos de los cerdos cuando los estaban matando. Yo creo que ahí me hice vegetariano. O por lo menos la intención surgió de ahí. Yo no digo que no comáis carne y pescado, sino que comáis conscientemente y que comáis en dosis homeopáticas. Disminuye las grasas saturadas, los fritos, las grasas trans, Pues todas esas grasas es importante. Los alimentos refinados, eliminar los aditivos, porque los aditivos, especialmente los químicos, el cuerpo no sabe reconocer, no sabe qué hacer con ellos. El hígado sabe qué hacer con el pigmento de la verdura, de la fruta, pero no sabe qué hacer con el colorante no sé cuántos o con el edulcorante no sé cuántos. No sabe, es algo tan nuevo, es algo tan producido en laboratorio que el hígado no tiene memoria, no tiene campo de memoria para digerir. Ingerir alimentos color, porque los antioxidantes, o sea, lo que impide el envejecimiento de los órganos del cuerpo, lo que impide que tú te oxides, como el hierro cuando está en el campo a la intemperie de la luz y del agua y del aire, lo que impide que tú te oxides son los antioxidantes, y eso se encuentran en los pigmentos naturales de las plantas. Alimentos ecológicos o integrales, alimentos íntegros, alimentos con todo ese proceso energético, alimentos frescos y masticarlos bien. Comer en buena compañía. Estamos en momentos de eso. Elegir a aquellas personas con las que queréis compartir vuestra vida. No estéis por compromiso. No podemos perder tiempo en este momento. Elegir a alguien que os haga copartícipe de esa tranquilidad y ese sentimiento humano, profundamente humano. Producidos localmente, sin exposición de pesticidas, no organismos genéticamente modificados, ¿no? Los organismos genéticamente modificados pues pierden parte de su vida. Y finalmente no mezcles mucho los alimentos, porque los niños no lo hacen. Cuando a un niño tú le pones unos alimentos, un arroz con muchos tropiezos, el niño va quitando los tropiezos y come el arroz. No quiere comer nada más. La idea de mucha variedad es nuestra, pero no la del niño. Alimentos ricos en agua, como os decía antes, agua viva, destilada, revitalizada, agua sana, es la mejor que tenéis en las frutas y en las verduras. Preparar los platos agradables a la vista, que os guste ya y que ya los jugos gástricos se pongan en marcha, como lo descubrió muy bien Pavlov con los perritos, ¿no? Que ya no hacía falta ponerle la comida, sino tocaba la campana y ya los jugos gástricos se formaban en su interior.
No comas en las crisis de desintoxicación, y en la enfermedad. En ese momento no es momento para comer, es momento para no comer. Cuando un niño o un animal está enfermo, deja de comer y entonces empieza a ayunar. Por su propio instinto, en ese momento, más que digerir, lo que necesita es eliminar sustancias de desecho, sustancias tóxicas y regenerar. Estoy hablando del método más curativo que hay en la naturaleza, del ayuno. Estoy hablando de las dietas de crudos, de las dietas de frutas, de las dietas de zumo. Como dicen los navarros, cuando alguien está enfermo, lo único que necesita es caldico y quietud. Pero del ayuno, igual os hablo el año que viene, si José Luis y Pilar me invitan a estas jornadas. Y bebe agua de calidad, porque el 70% de tu cuerpo es agua. Todo este enfoque es un poco hacia la salud y hacia la vida, ¿no? 5 minutos. Vale, pues os doy turno de preguntas. Sí. ¿Alguna pregunta? Sí. De alimentación, no del séptimo chakra. Suele pasar. Hola. O aquella otra persona, me permitís, que en vez de preguntar, lo que hace es coger el micrófono para demostrar lo mucho que sabe a los demás. Hola, buenas tardes. Mira, quería preguntarte cuál es el agua de calidad. No es la del grifo, me imagino. Eso es un tema que a mí me gusta mucho, A mí me gusta mucho. Es un tema que lo he estudiado, que lo he profundizado y todavía no sé cuál es lo mejor. Pero desde el punto de vista de la medicina higienista, Higeia era la diosa griega del arte de curar a través del arte de vivir. Higiene viene de Higeia. Y desde la medicina higienista nosotros consideramos que el agua destilada es la que más se acerca al agua de lluvia. O sea, los minerales en el agua no son naturales. O sea, el agua tiene minerales porque ha arrastrado por encima de la superficie o por las vetas debajo de la tierra. Según la tierra por donde pase, tiene esos minerales u otros. Nosotros tendemos a decantar hacia el agua destilada. Hay aparatos de ionización, de aparatos de alcalinización. En Japón, en Corea se están utilizando estos tipos de aparatos. Si queréis, a micrófono cerrado os puedo pasar más información. Ahora, yo todavía creo que hace falta un estudio profundo. ¿Qué agua tomar? Pero mientras tanto, tomar el zumo de la naranja o el de la zanahoria. Mira, otra cosita. Lo de los complementos alimenticios, ¿ya es lo de las pastillas o cómo? A veces son necesarios, pocas veces son necesarios. A veces puede venir bien un complemento, por ejemplo, la vitamina D, de dedo, que es una vitamina solar. Y claro, en el norte, cuando no hace sol, a veces la vitamina D puede ser necesario. Entonces, si haces una analítica y ves que la vitamina D está por los suelos, o la B12 porque eres vegano o porque eres vegetariano sin alimentos de origen animal, tienes la B12 bajo, tienes que tomar algo. Entonces, utilizarlo cuando no haya otro remedio más que utilizar. Mientras tanto, utilizar estos complementos y hacer una comida variada, porque la fruta, como a mí me enseñaron en Brasil una vez que estuve hace muchos años, recoge más la energía solar y la verdura recoge más la energía telúrica. Mientras tanto, comer fruta, comer verduras, y cuando sepamos más, pues ya os iremos contando. Es por capítulos, esto es entrega en capítulos. Carmelo Vizcarra, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.